seguimos en la adoración al Señor y ahora escuchando su palabra. En 1 Corintios capítulo 9, en el extenso vocabulario refranero español, existe un dicho que dice: lo que es gratis no se valora. Es una frase interesante. Lo que es gratis no se valora. O sea, lo que se obtiene sin costo se considera menos valioso que lo que se obtiene a cambio de esfuerzo o de un pago. Eso es lo que quiere decir esta frase popular. O sea, cuando algo es gratis, cuando algo es a coste cero, lo valoramos menos. Por lo general, lo valoramos menos. Y esto, lamentablemente, no solo pasa con las cosas, sino que también pasan con las personas. Eso es exactamente lo que le ocurría al apóstol Pablo con los hermanos corintios, que hoy él va a intentar de manera, yo diría, sutil, pero a la vez profunda y valiente, va a intentar corregir esa actitud que los corintios, la iglesia, tenía hacia él como apóstol. Así que vamos a ello y entenderéis lo que quiero decir. 1 Corintios, capítulo 9, comenzamos en el versículo 1. Pablo dice: ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Esta frase es poderosa, quiere decir que vio a Jesús cara a cara, después de haber resucitado. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Todo esto tiene una sola respuesta: sí, 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 sí. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Oramos y pedimos que el Señor nos ayude a entender su gloriosa y bendita palabra. Padre, ante tu presencia nos rendimos en adoración en esta mañana. Señor, me consuela saber que hoy podemos en libertad estar aquí tranquilamente, abriendo la Escritura para oír tu voz. Señor, qué bueno es que podamos los hermanos estar juntos en armonía, sabiendo que tú estás presente y allí envías bendición y vida eterna. Señor, por eso al Salvador, al Todopoderoso, al que su mano aún no se ha cortado para salvar, le ruego y le imploro que hoy salve entre nosotros. Que su mano toque nuestras vidas de manera poderosa, no solo para vida eterna, sino quizás, Señor, tú nos quieras sacar de alguna posición en la que no debemos estar. Señor, te imploro que tú intervengas con poder. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestras vidas. Sabemos que si tú no intervienes, de nada sirven mis palabras. Por eso oro, como siempre, que sean las tuyas las que hoy penetren nuestra alma hasta partirla en dos. Nosotros te adoramos, Señor, y ahora lo hacemos poniendo nuestra atención a lo que tú tienes que decirnos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, seguimos con el tema de la comida sacrificada a los ídolos que comenzó la semana pasada en el capítulo 8 de 1 Corintios. Sabemos que por ese motivo de la comida sacrificada a los ídolos, al apóstol Pablo le llovieron críticas y acusaciones por todos lados por parte de la iglesia en Corinto. Le criticaron hasta lo sumo. Por eso, lo que hoy tenemos por delante en el capítulo 9 es la defensa de su apostolado, la defensa de su liderazgo como apóstol de Jesucristo, la defensa de su apostolado por un motivo que luego revelaremos, veremos y nos daremos cuenta que es un motivo precioso. En el aire, en este capítulo 9, revolotea la idea de cómo los judíos, los hebreos, cuestionaron al propio Moisés después de haber sido liberados de Egipto y llevados por el desierto a la tierra prometida. Eso es lo que revolotea alrededor de este capítulo 9. Cómo los hebreos se pusieron una y otra vez a criticar a Moisés. Hermanos, a Moisés, a quien se enfrentó cara a cara ante el hombre más poderoso de la tierra sin tener ningún temor. Y le dijo: deja salir a mi pueblo. Una y otra vez puso su rostro, puso su cara en favor de los hebreos. A Moisés,
que cuando estaban entre el Mar Rojo y el ejército de los egipcios, oró al Señor y con su oración el Señor oyó y abrió el Mar Rojo. A Moisés, que le dirigió por el desierto, imploró al Señor para que les diese favor y bendiciones. A ese acusaron. Eso es lo que Pablo tenía en mente cuando escribe estas palabras que hoy leemos. Pablo tenía en mente, por ejemplo, Números capítulo 12. En Números capítulo 12, versículo 1, leemos lo siguiente. Entonces Miriam y Aarón, hermanos de sangre de Moisés, hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien Moisés se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, Miriam y Aarón, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? ¿Acaso es Moisés el único que puede tener relación con Dios, oír a Dios y poder dirigir al pueblo? El Señor también nos ha hablado a nosotros. ¿Acaso nosotros no somos igual que Moisés? Y dice el texto que el Señor oyó su murmuración. Todos sabemos cómo continúa la historia. Miriam acabó con lepra. Todo el cuerpo, entero. Y si no hubiese sido por la intervención, por la oración de su hermano Moisés, podría haber muerto. Números capítulo 16. Otra ocasión en la que el pueblo murmuró, se quejó, pero no de cualquier forma. Atentos. Números 16, versículo 1. Perdón. Dice, se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, y se alzaron, todos estos se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel. ¿Cuántos? 250 jefes de la congregación, escogidos en asamblea, hombres de renombre. Ya no era solo su familia, sino que los más poderosos del pueblo, los jefes, los líderes, se rebelaron. Dice el texto que se quejaron contra Moisés. Si continuáis la historia, Números capítulo 16, versículo 32, leeréis cómo la tierra se tragó a los hijos de Coré. Y lo peor, hermanos, lo peor era que toda esta crítica, toda esta murmuración, todo este linchamiento y señalamiento contra Moisés ocurrió cuando él solo les quería hacer un bien. Todo ese señalamiento y esa crítica llegó cuando Moisés solo estaba buscando el bien del pueblo. ¿Cuál fue? Llevarlos a la tierra prometida. Eso fue lo que él buscó, sacarlos de la esclavitud. Por supuesto fue el Señor quien hizo todo, a él toda la gloria, pero el Señor le usó para poder sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra donde fluía la leche y la miel, una tierra mucho mejor. Pues bien, eso es lo mismo que le pasó al apóstol Pablo con los corintios. Fue cuestionado como apóstol verdadero, criticado como apóstol del Señor, cuando él, Pablo, solo estaba intentando hacerles un bien. ¿Cuál? El mismo. Llevar a la iglesia de Corinto a la tierra prometida. Guiar a los hermanos de Corinto hacia la eternidad en el camino del Señor. Y la razón de su crítica, la causa por la cual criticaban y señalaban a Pablo, es su supuesta inconsistencia. Ese era su argumento, esa era su razón, esa era su arma. Ellos decían, un apóstol que dice no comer de lo sacrificado y luego en su casa come carne, es inconsistente. Sí, comía en casa y prohibía fuera. Inconsistente. Tal vacilación no parece digna de un apóstol del Señor resucitado. Por un lado dice algo y por otro lado no lo cumple. Inconsistente. Esa era su crítica contra Pablo. Pero no solo venía esa crítica desde dentro de la iglesia, sino que venía de otros apóstoles o llamados apóstoles o líderes que llegaron por la zona. Dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Este es Pablo diciéndole a la iglesia, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado,
¿O recibís un espíritu diferente que no habéis recibido? ¿O aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado? Bien lo toleráis. Viene cualquiera y os habla de cualquier cosa y les abrís las puertas. Pues yo, versículo 5, no me considero inferior en nada a los demás eminentes apóstoles, pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios os lo hemos demostrado en todas las cosas. O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados, porque os prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. A otras iglesias despojé. ¿Qué dice Pablo? No, cuidado, lo explica. Y lo explica en la frase siguiente. A otras iglesias despojé. ¿Qué es eso? Tomando salario. Cobré de otras iglesias. Otras iglesias me ayudaron, colaboraron económicamente conmigo. ¿Para qué? Para serviros a vosotros. Otras me ayudaron económicamente para daros a vosotros gratis. Es verdad, quizá Pablo no hablaba como Apolos. Quizás su lenguaje, su vocabulario, su retórica no era tan buena como la de Apolos, pero tenía el mismo o más conocimiento, dice Pablo en el versículo 6. Pero como no les cobraba, como lo hacía gratis, como no cobraba como bien hacía cualquier trabajador de la época, en esa época el carpintero cobraba, el herrero cobraba, los trabajadores cobraban, pero como él no les cobraba, capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo 7, como les predicó el evangelio de Dios gratuitamente, o como dice 2 de Corintios 12, 13, yo mismo no fui una carga para vosotros, como no fue una carga para ellos, como les predicó gratuitamente, entonces ellos no le tomaron en serio. Creyeron que era inferior, que no era nada. ¿Por qué? Porque lo gratis no se valora. Por eso dijeron que no era profesional. Pero hermanos, Pablo no hizo esto porque él no valorase su misión, su llamado, su labor. No, lo hizo por algo mayor, que ahora veremos. Su única preocupación fue el bienestar de los corintios. Su única preocupación fue su relación con Dios, que estuvieran bien con Dios. Su única preocupación fue el estado espiritual de los corintios. Dice 2 de Corintios 12, 21, temo que cuando os visite de nuevo, fijaos cuál era su carga, cuál era su preocupación. Temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad, sensualidad que han practicado. Esta era la carga de Pablo. Temía que aún algunos continuasen en pecado. Para Pablo lo más importante es que ellos estuviesen a cuentas con Dios, que estuviesen en paz con Dios, que estuviesen bien con el Señor. De hecho, les confesará más adelante, capítulo 10, versículo 14, con total sinceridad les va a confesar que les amaba. Amados míos, les dice. Hermanos, lo que Pablo hacía por los corintios lo hacía por amor. Por amor a Dios y por amor a ellos. Y lo que Pablo estaba sufriendo en Corinto era una crisis de autoridad. Una crisis de autoridad que es la misma que sufrió Moisés en el desierto. Exactamente la misma. Por eso Pablo quiso exhortarles a que respeten su apostolado. Pablo utiliza estas palabras para corregir ese maltrato que estaba recibiendo y que ellos respetasen su apostolado. ¿Por qué? ¿Por él mismo? ¿Por su dignidad? ¿Por su fama? ¿Por su nombre? ¿Por su posición? No. Sino porque eso es lo que mejor les convenía a la iglesia. Eso era lo que mejor le venía a la iglesia, pues Pablo había sido llamado por el Señor, enviado por el Señor para que el Señor les hiciese un bien. Por lo tanto, siguiendo las órdenes de Pablo, iban a vivir bien. Eso es lo que mejor les convenía. Ese es el motivo de su defensa. No lo hago por mí, lo hago por vosotros. Por eso, ante las fuertes críticas de otros, dice el versículo 2, los corintios debían recordar la verdad, debían saber la verdad, debían saber y recordar que Pablo llegó allí antes que nadie,
antes que ningún otro predicador. Fue el primero, de hecho, en predicarles el Evangelio. Y fue gracias a que Él llegó allí, el primero, que ellos se convirtieron. Por eso Pablo se atreve a decir en el versículo 1, sois mi obra en el Señor. Por supuesto, todos descartamos ya la idea de que Pablo se está refiriendo a que toda la gloria es para Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es que yo llegué primero, yo fui el primero en predicaros, yo fui el primero en anunciaros y fuisteis vosotros los que creísteis a través de mi predicación. Hermanos, desde que llegó Hechos capítulo 18, Pablo solo buscó el bien de los corintios. Por eso ahora se defiende y dice en el versículo 3, mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles, y fijaos qué interesante, y los hermanos del Señor? Estos son los hijos que José y María tuvieron después del nacimiento de Jesús, que se nombran en los evangelios, en el libro de Hechos. Los hermanos de Jesús, que también eran estos que escribieron la carta de Santiago y la carta de Judas. Dice, ¿no tenemos derecho a tener esposas como los hermanos de Jesús, Santiago, Judas? ¿O como Cefas? ¿Quién es Cefas? Pedro. Claro, Pedro tenía esposa. Si Jesús sanó a la suegra de Pedro, Pedro tenía esposa. ¿Acaso no tenemos derecho nosotros? ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, atentos a esto, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo por no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan el servicio sagrado comen la comida del templo y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pablo en su defensa dice, para los que me están examinando, oídme, ¿no puedo recibir un salario para comer? Versículo 4. ¿No podría acompañarnos una esposa? Lo cual sería de mucha ayuda para el ministerio. Yo he decidido no casarme, pero aquellos que sirven junto a sus esposas trabajan más en compañía, en comunión, hacen una combinación buena y tienen un respaldo. ¿Acaso nosotros no tendríamos derecho a tener esposa? Dice en el versículo 5. En definitiva, Pablo está diciendo, ¿no tengo derecho a tener una vida? ¿No tengo yo derecho a vivir? Claro que lo tenía, por supuesto. ¿Pero qué hizo? Lo rechazó. ¿Por amor a él? ¿Para estar más cómodo? No. Por amor al Evangelio. Lo cual ellos usaron, ese rechazo que él hizo de estas cosas, ellos lo usaron para criticarle. ¿Os acordáis? Ellos dijeron, que tú no estás casado, que tú no tienes mujer. Pues entonces divorciémonos. Es mejor no tocar mujer. Eso lo vimos recientemente. Que tú comes carne, aunque sea en la casa, pues entonces nosotros podemos comer lo que queramos, donde queramos y enfrente de quien queramos. Lo vimos la semana pasada. Y Pablo está diciendo, ¿somos los únicos que no podemos vivir del ministerio? ¿Nosotros, que hemos predicado el Evangelio, los primeros, no tenemos derecho a vivir del ministerio? ¿Somos nosotros los que no tenemos derecho a que se nos pague? ¿Que tenemos que trabajar fuera para sustentar nuestras vidas? Dice el versículo 6. ¿Somos los únicos que no tenemos derecho a no trabajar fuera? Hermanos, claro que tenía derecho a no trabajar fuera. Claro que tenía derecho a cobrar de la iglesia, por supuesto.
Pero esto hay que enmarcarlo en un contexto, para que lo entendamos bien. Y ese contexto nos lo presenta el comentarista Fi. Fijaos qué interesante. Los filósofos y los misioneros itinerantes de esa época, del mundo grecorromano, dice Fi, y Pablo está dentro de los misioneros itinerantes, esos misioneros que iban por ahí, ganaban la vida de una de estas 4 maneras. Honorarios, esto es recibiendo una paga mensual o semanal. Mecenazgo, esto es que alguien les patrocine, que alguien les beque. Mendicidad, pidiendo. O, por último, trabajando. Curiosamente, este comentario hay que entenderlo bien. Cada una de estas 4 categorías van ordenadas de mayor a menor. Honorarios, mecenazgo, mendicidad y trabajo. Cada una de ellas marcaba el respeto que se le tenía al predicador o al misionero. ¿Qué quiero decir? Que el que cobraba, el que tenía honorarios, el que tenía un caché, ese era muy respetado. Wow, fíjate cuando nos pide. Pero ocurre hoy día también. Tú invitas a un artista que cante en algún evento y si te cobra mucho, wow, este debe ser un artistazo, madre mía. 20.000 euros la noche tiene que cantar estupendamente, este tiene que ser el de los mejores. Como venga gratis, este utiliza playback, seguro que utiliza... Pasa así, hermanos. El que cobraba, el que tenía un caché, era respetado. El que trabajaba fuera de la iglesia, aparte, para poder vivir, no era considerado. Fíjate, si es que tiene que buscarse la vida fuera porque aquí no tiene sitio, este no es su lugar. Pues ese era el caso de Pablo. De las 4 categorías, Pablo estaba en la última. Sí, Hechos capítulo 18, versículo 1 dice: después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Esta es su primera visita en Corinto. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues Claudio, el emperador, había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. ¿Y qué hizo Pablo? Fue a ellos. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo estaba en la 4ª categoría. ¿Predicaba gratis? Malísimo. Tiene que ser de los peores. El peor de todos los apóstoles. Gratis, trabaja fuera. Pero no. Pablo está afirmando con estas palabras que tenía derecho a cobrar por su labor como misionero itinerante. Versículo 7. El soldado cobraba. El agricultor comía del fruto de su labor. El ganadero también. Pablo tenía el derecho de cobrar. ¿Pero qué hizo? Prefirió no hacerlo. Y eso sabiendo, a ciencia cierta, que Dios respalda esa realidad. Hermanos, la idea de Dios desde el principio es que el obrero cobre por ello, que el obrero cobre por su labor. De hecho, el texto que Pablo utiliza, no pondrás bozar al buey que trilla, es un texto que Pablo coge de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Ese texto está enmarcado en otro contexto, pero quiere decir justicia. O sea, hacer lo que es justo y nada más, quiere decir ese versículo. Se debía hacer lo que es justo y nada más. Eso decía la ley. Dios no estaba hablando de los bueyes. Dios no estaba haciendo un alegato en favor de los animales. Este no es el principio de Greenpeace. No. Este no es un alegato por los bueyes, lo deja claro Pablo. Esto es un alegato por la justicia, por lo que es justo, por lo que es adecuado. Y Pablo lo aplica al trabajo y dice, si el trabajador trabaja, debe cobrar. Dice en el versículo 10, el que está arando, el que está trillando, debe recibir de su trabajo. Claro está. Romanos capítulo 15. Esto también lo escribió el apóstol Pablo. Versículo 27 dice, si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados los gentiles a servir a los santos en los bienes materiales. Pablo está diciendo, el que trabaja lo espiritual tiene derecho a recibir lo material. Por supuesto, pues lo que hace es superior, muy superior a lo material. El trabajo en lo espiritual supera lo material, porque el beneficio para la persona es mucho más grande que todo el oro del mundo. ¿De qué te sirve tener todo si esta noche vienen a pedir tu alma? ¿De qué te sirve ganar todo
si pierdes el alma. Por eso lo espiritual está por encima, muy por encima de lo material. Pues lo que se hace es superior. Como diría un andaluz, no está pagado. No está pagado. Esa labor es sublime, la que hizo Pablo entre ellos. Pero decidió actuar con los corintios de manera diferente a como actuaba con el resto. El modus operandi de Pablo fue con los corintios hacerlos sin cobrar. ¿Para qué? Para facilitar la obra del Evangelio. Versículo 12, para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Hermanos, el Señor, Dios, ordenó, cuando se repartieron la tierra prometida, al final, cuando ya llegaron a esa tierra prometida, Dios ordenó que los que desempeñaban una función en las cosas espirituales, los levitas, desempeñar en el versículo 13 significa trabajar, en la misma palabra que aparece en el versículo 6, en la misma palabra griega, y ambas significan trabajar, porque un desempeño en las cosas del Señor es un trabajo, es lo que está diciendo Pablo. El Señor ordenó que los que trabajaban en las cosas espirituales deberían vivir de ello, los levitas, los sacerdotes. Lo mismo ordena Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Dónde? Lucas capítulo 10, versículo 7. El obrero es digno de su salario. O sea, es digno de salario el que, versículo 14, proclama. Es digno de salario el que da a conocer las buenas noticias de salvación en Cristo, no solo predicándolas, sino enseñándolas. Es digno de recibir un salario. Hermanos, aquí no barro para casa, ¿eh? No estoy aprovechando el texto para sacar algún provecho. No, en absoluto. Pero esta es una realidad que se ha visto. No me la estoy inventando. Se ha comprobado que la iglesia que paga a su pastor, que sostiene a su pastor, que se preocupa por su pastor, es una iglesia sana, estable, que crece y que es más feliz. Esa es una realidad. La iglesia que no considera al pastor, sino que simplemente tiene dudas de si debe pagarle o no debe pagarle, la iglesia que a lo mejor no considera tener un pastor, o que ni siquiera le paga al pastor, esa es una iglesia que tiende a tener más dificultades, más problemas. Es una iglesia que no avanza del mismo modo. Y Pablo le está diciendo a los corintios, aprovechad el privilegio que tenéis. Estos son mis derechos. Los acaba de decir. Pero yo he decidido, versículo 15, mas yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio. No he utilizado mis derechos, dice Pablo. No me he aprovechado de mis derechos. Y no estoy escribiendo todo esto para que ahora vosotros digáis, bueno, vamos a pagarle. No. Pablo dice, preferiría morir a tener que perder este privilegio que tengo. Pablo, hermanos, no hizo un cónclave, una reunión de apóstoles para ver si debían cobrar o no debían cobrar. Pablo no llegó a estas conclusiones después de mucho meditar. ¿Cobro o no cobro? ¿Cobro? ¿Les pido? No. Pablo no llegó a este momento analizando los riesgos. ¿Qué pasaría si yo no cobrase? Analizando cada riesgo financiero. No, hermanos. Lo hizo simplemente por obediencia. Por obediencia a Cristo. Jesús se lo ordenó. Cuando se encontró con él, Jesús le ordenó que así hiciera. Lo hizo simplemente por obediencia. Lo hizo porque es lo que tenía que hacer. Eso declaró delante de Agripa en Hechos capítulo 26. Agripa, he hecho lo que tenía que hacer. Y dice ahora en el versículo 16, ay de mí
si no predico el Evangelio? En definitiva, Pablo estaba recordando esas palabras de Jesús en Lucas capítulo 17, versículo 10, donde Jesús dijo: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Eso es lo que por eso Pablo hizo lo que hizo. Su idea era hacerlo gratis y así poder extender el Evangelio rápidamente. Su recompensa, de hecho, era que el Evangelio se extendiera sin obstáculos. Dice en el versículo 17, Pablo en su libertad, en la libertad que tenía, en el derecho que tenía, ¿qué hizo? Decidió ir más allá de su llamado. Sí, él debía compartir y recibir. Eso era lo correcto. No hacía nada malo, pero decidió ir más allá. Decidió compartir, dar, entregar a los corintios y no recibir nada a cambio, para que ni eso entorpeciese el avance del Evangelio en Corinto. Por eso dice: mi recompensa es que el Evangelio corra. Mi recompensa es que el reino de Dios avance entre vosotros. Versículo 19. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. Para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, bajo el nuevo glorioso pacto de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Gloriosas palabras las que acabamos de leer, hermanos. Pablo está diciendo que al no recibir apoyo económico de su parte, porque no le pagaban, cosa que hubiese sido justa, lo hemos dicho, hubiese sido lo correcto, pero él decidió no hacerlo, al no recibir apoyo de su parte, quedó libre. Estaba libre de ataduras, estaba libre de restricciones que le podían poner por ser pagado, patrocinado por ellos. En definitiva, trabajar sin paga le hizo, como dice el comentarista Fi, económicamente independiente de todos. Una frase que hoy se repite por todas las esquinas: tienes que ser económicamente... Pablo ya era económicamente independiente de todos. Y en esa libertad económica decidió hacerse, versículo 19, esclavo. Si eso hacía que el mayor número se convirtiese. Por lo tanto, su meta no fue su libertad. La meta de Pablo no era él mismo, sino la salvación de los demás. Hermanos, más no se podía parecer Pablo a Cristo. Más no podía ser Pablo un imitador de Cristo. Aquí estamos viendo exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se hizo hombres, habitó entre nosotros, más aún, en la condición de hombre, dice Filipenses capítulo 2, en esa condición de hombre, Cristo Jesús fue hasta lo más profundo, se humilló, se hizo el siervo más pequeño de la casa, lavando los pies de sus discípulos y llegando a morir en una cruz. Por eso Dios, al ver la obra de Cristo, lo tomó desde el fondo y lo levantó por encima. Y hoy está encima y no hay nombre más grande que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hizo Pablo. Abandonó sus derechos, no se agarró a ellos, por amor a Dios, a su Evangelio y a los corintios. En la cuestión en sí, la comida, cuando estaba con los judíos bajo la ley, cuando estaba con los bajo la ley, actuaba como ellos, se abstenía, no comía. Pero no lo hacía por cuestiones religiosas, él sabía que la comida no es nada. No lo hacía porque él entendiese que comer le ponía... No. Él sabía que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, no lo que entra, como dijo Jesús en Mateo 15:11. Lo hizo para no hacer tropezar al judío y que así él pudiese tener mayor acceso para compartirle el Evangelio. No lo hizo porque creía que podía de alguna forma caer en algún pecado religioso, no.
Lo hizo para no poner obstáculos, no por cuestiones de conciencia. Y cuando estaba con los gentiles, cuando estaba con los sin ley, principalmente los corintios, hace lo que dice el capítulo 10, versículo 27. Comía de todo lo que se le ponía por delante sin preguntar nada por motivo de conciencia. O sea, actuaba sabiendo que la carne es comida, simplemente comida. Y eso le permitía romper todas las barreras. Y los débiles, de los que habla el versículo 22, eran los corintios. Esos eran los débiles. Pablo entendía que los corintios eran débiles, pues estaban siendo engañados por estas sabidurías humanas, por estas filosofías. Estaban siendo engañados por el diablo. Por eso, con amor, esto es súper interesante, con amor trataba su ignorancia y debilidad. Consideraba su situación y con paciencia. Pablo nunca tiró la toalla. Esto me parece admirable, hermanos. Él podía haber dicho, ¿sabes qué? Se terminó. Ya está bien. ¿Qué abuso es? Encima que doy todo de mi parte, lo hago gratuitamente, me estáis criticando, se acabó. Pero no. Pablo sabe que están atrapados por una mentira y con paciencia trataba de rebatir su idolatría, sus pecados y llevarles poco a poco a Cristo, sacarles de la esclavitud y llevarles a la tierra prometida. Pablo se adaptaba, pero se adaptaba sin pecar, sin ir en contra de la ley de Dios. Y todo, versículo 23, todo por el Evangelio. ¡Qué maravilla! Todo por las buenas noticias de salvación para el mundo a través de Jesucristo. Y en eso Pablo era intransigente. Flexible en otras cosas. En el Evangelio, intransigente. Este es el mensaje. No hay otro. Acabamos con el versículo 24 hasta el final. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Eso es lo que quiero. Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Versículo 24, corred de tal modo. Eso quiere decir, obedeced lo que digo, seguid mi exhortación y os irá bien y llegaréis a la meta. Corred como corren aquellos que ganan el premio, con ese ímpetu, con esa fuerza, con esas ganas, con el deseo de llegar a la meta. Corred de esa forma. Los que corrieron mal en el desierto con Moisés, murmurando, quejándose, en idolatría, en fornicación, cayeron antes de llegar a la meta. ¿Recordáis eso, hermanos? Solo Caleb y Josué fueron los únicos dos que salieron libres de Egipto y entraron en la tierra prometida. Todos los demás cayeron en el desierto y otros nacieron en el desierto. Cayeron, no ganaron, fueron descalificados, no entraron. Y Pablo estaba preocupado por ellos, para que llegasen a ese fin, que no quedasen descalificados, lo cual no solo demostraba que él era un verdadero apóstol. El verdadero apóstol es aquel que se preocupó por llevar el mensaje de Cristo y que la gente lo entendiera y llegase a la meta, sino que su interés, se demuestra su interés de que no fuesen descalificados, de que no se quedasen atrás por su insistencia en el derecho de participar en los banquetes paganos. ¡Ey, cuidado! Que esto os hace tropezar, que ir a los banquetes paganos os hace caer, os podéis quedar descalificados. Los atletas a los que hace referencia el versículo 25, ¿cómo corrían? Corrían en perfectas condiciones. Se entrenaban bien, comían bien, dormían bien, eran disciplinados para ganar algo de mucho menos valor. De hecho, el comentarista Fi dice algo muy interesante. A todo atleta inscrito en los Juegos se le exigía participar en un entrenamiento estricto durante 10 meses. Y estaba sujeto a ser descalificado si fallaba en ese entrenamiento.
No solo podía quedar descalificado en la carrera, sino que antes de llegar a la carrera, si no se entrenaba bien, podía caer, quedar descalificado. Y Pablo dice, hey, tenéis que ser disciplinados e ir hacia adelante, porque estos corren por hojas de laurel. Hermanos, ¿cuánto debemos aprender de estas palabras? Aprendamos de esto, hermanos. Las personas corren por hojas de laurel, por cosas que se corrompen. Ayer decía Danilo que tuvimos la oportunidad de compartir carteles, de pegar carteles por todo el centro. Si os pasáis por el centro del Rincón, seguramente veréis carteles por ahí, pegados. ¡Qué maravilla! Y el testimonio de todos los que salimos a pegar carteles es el mismo. ¡Qué oportunidad tan buena para hablar con la gente! La gente se abría y compartía sus inquietudes, sus necesidades. Compartía preguntas. Yo salí con mi hijo y en el primer lugar donde pegamos un cartel, alguien sentado en el restaurante gritó, ¿eso qué es? Nos acercamos a la mesa, le explicamos y seguimos pegando carteles. Nos metimos en el parking subterráneo a ver si podíamos pegar un cartel. No nos dejaron, pero nos metimos por ahí y ¿a quién nos encontramos? ¿Esto qué es? El mismo hombre. Ya no teníamos escapatoria, nos había pillado. Se ve que tenía ganas de hablar. ¿Sabéis? Sindicalista. Toda su vida laboral, sindicalista. Trabajando por los derechos de los trabajadores. Trabajando para que los derechos de los trabajadores no fuesen profanados. Trabajando para que los trabajadores tuvieran una vida digna. Trabajando para que los trabajadores pudiesen avanzar. ¿Sabéis a qué conclusión llegó? De su boca. He perdido el tiempo. Hoy los trabajadores están peor. Y le decía a Samuel, lo tienes muy crudo, ¿eh? Tú no te vas a poder comprar una casa. Conclusión a la que ha llegado, luchando toda su vida por hojas de laurel. Hoy concluye, jubilado, no ha servido para nada. Hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender de esto? Pablo había aprendido, pues él mismo dice en el versículo 26 y 27 que lo hacía, se disciplinó para correr bien. Hermanos, esto no es algo exclusivo de los que oímos, es de todos, de los que predicamos, de los que oímos. Esto es una carrera de todos. Él corría sin un rumbo, sino teniendo en mente la meta, el premio. Que solo porque sea eterno, solo porque el premio sea eterno, merece la pena que perseveremos, hermanos. Por eso no usemos nuestra libertad de manera incorrecta. El Señor nos ha concedido libertad, lo hemos cantado. Pero no usemos nuestra libertad de manera incorrecta. No queramos volver a Egipto. Tengamos cuidado, porque en ocasiones la usamos erróneamente para intereses propios. Y ahí es donde fallamos. En vez de usarla para intereses ajenos, para el interés de los demás y para el interés del avance del reino de Dios en este mundo. ¿Es nuestra meta todo por el Evangelio? ¿Es ese nuestro sentir, el del apóstol Pablo, todo por el Evangelio? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar por el avance del reino de Dios en esta tierra? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a aparcar para que el reino avance? Pablo le dijo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. Usemos bien nuestra libertad, hermanos. Aprovechémosla para el Señor, para el Evangelio, para el reino, para los demás. Quiera Dios que pueda ser así en nuestras vidas. Padre, gracias por tu mensaje, por tus palabras. Bendice hoy a tu iglesia y llévala hacia adelante. Señor, que tus palabras nos motiven, nos inspiren, nos ayuden a entender qué cosas son verdaderamente importantes. Señor, que no luchemos por hojas de laurel, sino que podamos aparcar nuestros deseos, deberes, derechos, Señor, y pensemos en el reino y vivamos por él.
Señor, danos esa capacidad. Que tu Espíritu Santo nos dé esa fuerza, esa fortaleza que necesitamos para poder vivir por ti y solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.